poema y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui hijo de puta todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Muy buenas tardes, un lunes más acá en Radio Caput. Soy Sandra Comiso y con Sebastián Basualdo hacemos mucho más que dos en estas tardes de lunes. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes queridas y queridos compañeros acá en Caput, nuestra querida radio. Así es. Y hoy voy a empezar con una pregunta. Ajá. Si te digo, ¿por qué existen las guerras? Uh-huh. ¿Qué se te ocurre? Qué pregunta. ¿Por qué existen? ¿Por qué no debieran existir? Me pregunto. Pero si a esa pregunta yo digo, si esa pregunta, ¿por qué existen las guerras? ¿Las hace un niño, una niña? Los filósofos. Grandes filósofos. Los grandes filósofos. Sí. Los que se preguntan del porqué de todas las cosas y que ponen aprietos a los adultos, ¿no? Así es. Y bueno, podríamos empezar a responder un poco, por lo menos, a partir de un libro del que vamos a hablar hoy, que se llama justamente ¿Por qué existen las guerras?, que escribió la escritora y periodista Inde Pomeraniec, con ilustraciones de Penélope Jouvier, si querés mostrarlo ahí. Sí, lo voy a mostrar. De editorial Siglo XXI. Inde es especialista en temas de cultura y de política internacional. Una de las periodistas más prestigiosas de nuestro país, para decirlo así sin eufemismos. Y este libro que acaba de salir es parte de una colección que ya venía desde la década del 80-90, pero que se fue reciclando, digamos, fueron sumando títulos y se fue renovando, que se llama Entender y Participar, y en la que se piensan temas difíciles, complicados, complejos, que tienen que ver mucho con la sensibilidad, como es un tema de la guerra, para explicárselos de alguna manera más accesible a chicos, a chicas de primaria, digamos, o más jóvenes también, adolescentes, bueno, pero creo que también para los adultos es importante, ¿no? Porque digamos, como para acompañar también esas preguntas que pueden surgir en la infancia sobre temas tan complejos como la guerra, y está pensado con ilustraciones, con preguntas que van directo al tema, van directo al hueso, pero de una manera que pueda ser comprendida y además teniendo en cuenta la sensibilidad infantil, sin por eso negar la realidad. Yo pienso que es al revés, Comiso. A ver, pienso así. Primero le mando un gran saludo a la colega Inde. Y que, como siempre, en todo lo que hace pone
pasión, inteligencia y un profundo profesionalismo. Del término profesar, ¿vio? De su etimología de profesar algo, ¿no? De ahí profesar una verdad, en el plano ideológico también, lo cual en estos tiempos es muy valorable, pero lo pienso al revés, Comiso. El tema, claro, porque damos por sentado que ya los adultos sabemos qué es la guerra, ¿no? Y la verdad es que no. Y después hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con algo con el cual comienza el libro, que habla de los videojuegos y de las películas. ¿Usted se acuerda de eso? Sí. De esa parte, sí, que es muy al inicio. Claro, sí, porque digamos, el Inde eligió a una nena, que es la que habla con su hermano, y es la que va como haciendo las preguntas y relatando. Y todo empieza porque ellos están viendo una película de guerra, de las que abundan desde hace mucho tiempo. Claro, y ahí hay una cuestión. Y ahí está el tema de, entonces, ¿qué pasa? Porque en una película, o en una serie, o en un videojuego, hay violencia, hay guerras, hay muertes, y sin embargo uno lo ve con cierta distancia, pero cuando hablamos de la realidad... entonces está genial. Realidad, está buenísimo dividir los dos planos, Comiso. ¿No? Los planos de lo real, de lo que llamamos lo real, y el plano de la ficción, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante, también ahora, empezando por lo que yo le decía de los adultos. Uno agarra El Padrino, por ejemplo. Gran película, la saga. Pero la uno es maravillosa. Bueno, ahora, la estetización. Cuando se estetiza, ¿no? La estetización de la violencia, tornarlo hasta, le diría, agradable al personaje. Personajes que son mafiosos, personajes que matan. ¿Cómo se construye desde la ficción? Cómo se cambia el eje desde la ficción, estetizando algo que a priori uno pensaría que no es posible. Sin embargo, hay un montón de películas, por no hablar de literatura, de lo que usted quiera. En términos de la ficción, la estetización hace que se canalice por un lugar de consumo y además que hasta resulte atractivo. Vamos a desnaturalizar. Claro. Yo le propongo eso, Comiso. Arrancar por ahí y después seguir con el texto maravilloso que escribió Inde. Pero la desnaturalización, a partir del lenguaje, desnaturalizar. Vamos a suponer que, nos hemos criado nosotros en una sociedad, por lo menos los de mi generación, de mi generación para arriba, donde se fumaba todo el tiempo. Donde fumar era un índice de insertarse dentro del plano de lo varonil, de lo social. Pero cuando digo fumar, fumaban los profesores en la facultad. Se fumaba en el tren, se fumaba en el aula, se fumaba en el cine, ¿no? Es decir, en el avión. Se fue acá. ¿Quién nos está mandando un abrazo? Aquí nuestro operador. Joaquín, te mandamos un abrazo grande que arranca hoy acá. Es mucho más que dos porque el tercero está ahí. Es el quinto Beatles. Totalmente. El quinto Beatles. Entonces, le decía. Mucho más que dos porque él está del otro lado. Naturalmente que sí. Entonces yo te decía, ¿no? Cuando yo digo tengo ganas de fumar un cigarrillo, en realidad no estoy diciendo que tengo ganas. Ganas puedo tener de comerme un chocolate, de tomar un helado. Pero si yo tuviera que desnaturalizar y decir, mira, Comiso, voy a salir de la radio ahora y me voy a incorporar a mi organismo 1500 sustancias que van a estabilizar mi sistema orgánico porque sencillamente soy adicto a la cocaína. No, claro. Es un no, a la cocaína no. No. A la nicotina. A la nicotina. ¿Vio lo que son lo que son las palabras? No. Si yo dijera, bueno, la adicción. Igual la nicotina no, pero es que tiene que ver, las adicciones tienen que ver con eso. Tienen que ver con no hablar, con no decir, con no desnaturalizar. Todas las adicciones tienen que ver con eso. Ahora, me voy del plano. Y yo le digo, la guerra. ¿Sí? Estetizarla la guerra. A los chicos les gusta ver videojuegos y ver series de películas, pero ¿les gusta? ¿O se lo ha inculcado? Y yo creo que hay algo que se ha impuesto y que después eso se convierte en esto, ¿no? En que me tengo que incorporar la nicotina, tengo que incorporar un videojuego nuevo. Entonces nos hacen adictos a diferentes consumos. ¿Sí? Porque no solamente tiene que ver con las drogas, la drogadura, la nicotina, el alcohol, sino también con ciertos consumos
que hacen que uno vea la realidad, después la proyecte de una forma que no es. Hollywood es un gran inventor de esto, y de hecho durante muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo decenas y de películas en donde siempre, ¿no? Estaban los villanos, siempre estaban afuera de Qué buen término, villano. Sí. Que el villano, en realidad, ¿qué pasa? El villano vive en la villa. Bueno, pero la villa no entendida, la villa miseria. Yo le digo Villa del Parque, usted no va a pensar en la villa miseria. Pero la villa es el pueblo, ¿no? Claro. Entonces, mientras que el pobre, miren lo que son las palabras, cómo representan. Por eso me gustaba mucho hablar de las adicciones, sí. De cómo la sociedad va generando cierta clase de adicciones y cómo la literatura, como ciertos libros como el de Inde sirven para desnaturalizar. Tal cual, sí, tal cual. No es que a los chicos les gusta o está bueno ver, se los educa para eso. Así es. ¿Y desde qué lugar se los educa? Desde un lugar de poder. Y para cerrar el tema, para que no piensen que he tenido una pifia, claro. Porque todos nos lleva a pensar esta cuestión. No, bueno, pero ¿por qué? Porque en la medida que se legalizan ciertas cuestiones, ya sea las drogas, ya sea el alcohol, ¿cómo puede ser que para divertirse uno tenga que tomar alcohol? Bueno, porque las publicidades han generado un vínculo directo entre la sexualidad, entre el divertimento y el alcohol. Sí. Cuando, y esto lo sabemos todo el mundo, cuando uno vive cierta clase de experiencias realmente fundamentales en la vida, lo que más quiere, es estar lúcido. Tal cual, sí, presente, sí. ¿No? Así es. Pero volvamos al libro al libro de Inde, que creo que fue un desafío que ella misma nos contó, que fue como al principio muy complejo, porque decir cómo abordar un tema que tiene un montón de aristas, digamos, dedicado a la infancia, cómo hablar con claridad, no evadir los temas que tienen que ver con una cuestión como la guerra, que en donde hay violencia y sufrimiento, hay injusticias, hay exilios, hay situaciones en donde los chicos se ven afectados, donde son víctimas directamente, incluso muchos mueren, y explicarlo, pero a la vez sin herir las sensibilidades. Entonces es como que hay muchas cuestiones que se ponen en juego ahí, y las ilustraciones acompañan muy bien esta cuestión, porque siempre, ella comentaba que siempre hay adultos acompañando. En este caso, que digamos, y también hay toda una beta que tiene que ver con las posibles soluciones a las guerras a partir de las negociaciones diplomáticas y de un montón de cuestiones que también son parte de lo que implica una guerra, y que sin embargo muchas veces pasamos por alto, y que también digamos, lanzan como una especie de esperanza o de ilusión de posibles soluciones, como para que no sea un bajón el libro, porque digamos, la idea es que esto sea algo explicativo y que los chicos y las chicas que los lean, que son los que en el futuro van a tener ciertas responsabilidades, tengan incorporado también no solo el concepto de la guerra y todo lo que implica, sino también el concepto, por ejemplo, de la diplomacia, de las negociaciones y de las posibles soluciones pacíficas a estas cuestiones tan tremendas como son las guerras, que hoy en día en el mundo hay muchas que están vigentes, ¿no? A mí lo que también me atrae mucho del libro de Inde, ¿por qué existen las guerras?, es que se abre como un abanico, y que dentro del universo de cada edad a la que va a ir dirigido como lectoras y lectores, también permiten pensarlo desde ese lugar. Es decir, bueno, cuando me peleo con un compañerito o con una compañerita, yo tengo que actuar de determinada forma. Es decir, se abre como una plétora donde se puede hacer hincapié en circunstancias cotidianas de los chicos y las chicas, y al mismo tiempo disparar hacia ese gran concepto que es tan antiguo como la humanidad, como bien escribe Inde en el libro, ¿no? Las guerras existen. Negar que existen
es casi, digamos, un acto de ¿qué sería? De necedad, porque, digamos... Existen. Bueno, no tendrían que existir. Claro. Pero existen. Pero existen. Y a partir de ahí hay que preguntarse, como negar. usted decía, Comiso, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué hay realmente dentro de una guerra? Y vuelvo al principio, que yo decía lo de estetizar y desnaturalizar, para que no gane cierta clase de ficción como discurso dominante. Sí. Mire, seguramente todos nosotros recordamos Caperucita Roja. Lo que voy a decir ahora no son ideas mías. Recuerden que yo no tengo ideas propias, ¿sí? Porque a ver si alguno cree que soy un iluminado. Voy a citar y citar mal, seguramente. Pero todos hemos leído o escuchado el cuento de Caperucita Roja, como usted, como yo, nos hemos educado con cierta clase de libros de la infancia, hablando de la princesita, del rey, del príncipe azul, etcétera, 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 ¿no? Ahora bien, Caperucita tiene que llevarle la comida a su abuela. Bien. ¿Quién la manda, Caperucita? La mamá. La mamá. La mamá manda a Caperucita a llevarle comida. ¿Y qué le recomienda a la madre? Que no se pare a hablar con extraños. ¿Y hay caminos que le dice que debe seguir o no? ¿Usted se acuerda? Ay, no me acuerdo. Como que había un camino más corto y un camino más largo. Vamos a suponer una versión, no sé si de los hermanos Grimm, porque es antigua. Es muy antigua. Es tan antigua que pertenece al relato oral, ¿no? Sí, popular. Bueno, hay versiones publicadas, pero por lo menos... Los hermanos Grimm son los que más o menos le dan un orden. Bueno, ahora, dígame una cosa. ¿Cómo puede ser que una adulta mande a una niña sola al medio del bosque? Es decir que la madre de Caperucita es la primera estúpida de esta historia. Caperucita Roja tiene que elegir entre un camino u otro. Elige el más peligroso. Sí. Y bueno, es una niña. No, es la segunda estúpida de la historia. Pero a lo mejor ella pensaba que... La abuelita, pobre vieja, le abre la puerta a cualquiera, ¿no? Deja entrar al lobo o algo así. Sí. Es la tercera estúpida de la historia. Fíjense una cosa dentro del marco ideológico. Las tres mujeres son representadas como estúpidas. Naturalmente que no es así, pero ¿quién pone en orden las cosas? El hombre. En la figura del leñador, ¿era? Sí. En la figura del leñador. Claro. Bueno, no hay mucha diferencia entre el leñador y Mr. Músculo. Claro. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Mr. Músculo te dice que con este producto vas a lavar más platos, pero no que no vas a lavar. Porque lavar te corresponde a vos. Sí. Déjeme terminar con eso. Y entonces, usted me vive interrumpiendo. Entonces, quiero contar. Las tres mujeres aparecen representadas, está claro que estoy siendo cínico, ¿no? Sí, irónico, totalmente. Para que nadie se ofenda. Entonces, quien viene a ocupar el lugar es el hombre, a poner en orden las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Mientras que las tres mujeres son... ¿Por qué? Es terriblemente machista ese relato. ¿Sí? Es terriblemente machista, pero ese relato se lee en la infancia y se reproduce, porque la ideología no se reproduce bajo el sol y de manera ¿cómo se puede decir? A la vista de todos. Sí. Es más bien vietnamita. Claro. Ahora, le voy a preguntar otra cosa más para que veamos el camino de lo ideológico. ¿Cómo puede ser que en el medioevo la familia de Caperucita tenga dos casas? La casa de la madre y la casa de la abuela, sí. En el medioevo, cuando la mayoría de la gente vivía arriba de los árboles. Sí. ¿No es raro eso? Sí. ¿Y el malo quién es? El lobo. Yo me atrevería a decir, citando, ahora no recuerdo la autora, porque esta no es una idea mía, pero ya me voy a acordar. Entonces el lobo es el pueblo, que tiene hambre. Entonces fíjense cómo uno puede desarticular ideológicamente un relato que estaba estandarizado. ¿Sí? Cuando yo hablaba de los consumos peligrosos, cuando le tiré lo de las drogas, es porque hay una naturalización, hay un discurso, hay un negocio, es decir, hay una intencionalidad donde a la sociedad se la enferma y se la corrompe. Así es. Y volviendo, haciendo un nexo entre esto que acabas de decir, Sebastián, y el libro de Inde con lo de las guerras, estoy pensando, bueno, primero la cantidad de películas bélicas, es un género bélico, sobre la Segunda Guerra Mundial ni hablar, y después se fue como, de alguna manera se fue transformando, pero estoy pensando en Rambo, que era un combatiente en Afganistán, o sea, y en el medio... Rambo.
Rambo, no, que era Afganistán. Después en la segunda parte me parece. Ah, que bueno, se va para y después, Afganistán. bueno, un montón más de películas con el tema de Vietnam, pero siempre desde el punto de vista de Hollywood, más, algunas un poquito más, con un sesgo menos infantilizado, en el sentido de que hay un héroe. Siempre es el héroe, los héroes son, ya sabemos quiénes son, ¿no? Los marines, los que hacen las películas. Los de Yanquilandia. Claro, y los villanos siempre son los demás. Nunca es otra visión crítica, y uno se va como alimentando de eso. Esto lo explicó muy bien Inde en la 530, ¿se acuerda que la entrevistamos en la 530 en Basta de Suceras? Y asocia un poco con lo que sucede hoy también, en donde por un lado tenemos... las guerras se ven en vivo y en directo por la televisión, por las redes sociales, incluso por los videojuegos en algunos casos, pero por otro lado también hay muchas guerras y conflictos que están invisibilizados y de los que uno no se entera. Por ejemplo, ella da el ejemplo de muchos conflictos que hay, que son guerras civiles o guerras entre países africanos, que están completamente... invisibilizados. Tapados. Pero los niños no pueden entrar en esa órbita. Por eso está muy bien lo que hace en el sentido de bajar a un discurso para desnaturalizar y que empiecen a preguntarse, porque la cuestión es la pregunta. Así es. Y hay un dato interesante también, que es que con respecto a las ilustraciones que complementan muy bien los textos, en donde no aparecen banderas de los países, porque es una manera justamente de, digamos, de bajar a la realidad más equitativa, si podemos llamarlo de alguna manera, y no teñir de cuestiones que puedan influenciar a la lectura, y explicar el tema de la manera más abierta y amplia posible, con toda la complejidad que implica. Entonces es muy interesante, porque se habla del sufrimiento, se habla de la muerte, de la violencia, de lo que implica una guerra, pero también se busca la manera de que no esté, como decías vos, Sebastián, que no esté influenciado por todo esto que lo tenemos desde el otro lado, en las redes, en la televisión, en la literatura y en la cultura, que ya nos vino llenando. ¿Qué pasaría? Vamos a imaginar un mundo utópico, Comiso. Sí. ¿Qué pasaría si los videojuegos fueran de salvar gente? ¿No? O de la solidaridad, y las películas, en vez de existir El Padrino, existirán ficciones que dan vuelta al revés la cochina camiseta social, diría Abelardo. Claro. ¿Y qué pasaría si en vez de... ¿Qué pasaría si los noticieros no pasaran solamente noticias, creyendo que la gente es lo que quiere consumir? Y eso es muy interesante. Escudándose bajo la forma de esto es lo que la gente quiere consumir, yo le construyo relatos espantosos. Que no es verdad. Está absolutamente comprobado una gran amalgama de cuestiones que surgen a partir del formato del noticiero. Entre ellos está el miedo, generar el miedo. Sí, ¿no? Sí, lo que implica, digamos, controlar de alguna manera con el miedo y con cada con familia un relato, es un microestado. Tal cual. Y por eso me parece muy importante por qué existen las guerras. Recién les mostré, Comiso les mostraba las ilustraciones. ¿Me recuerda de qué? La ilustradora se llama Penélope Jaubier. Y es un dato interesante que nos contó Inde, la autora del libro, que Penélope es la misma ilustradora para toda la serie de estos libros que están dedicados a explicar distintos temas a los chicos y las chicas en la infancia, y es como una manera de unificar también el criterio para que sea más accesible. Por eso toda la colección tiene la misma impronta con esta ilustradora. Así que... Yo antes de ir a una pausa, si a usted le parece, para escuchar una canción, voy a leer lo que sería una especie de... pequeño prólogo, ¿no? Exacto, presentación. Sí. Estamos hablando de por qué existen las guerras, de Inde Pomeraniec, con ilustraciones de Penélope Jaubier. Sí, perfecto. Y dice, hay mucha gente grande
que cree que a los chicos no hay que contarles nada. Nada de lo que es realmente serio, importante y a veces triste. Decían las contratapas de la versión original de la colección Entender y Participar. Y agregaban, esa gente grande que cree que los chicos no ven, ni oyen, ni saben nada de lo que pasa en nuestro país. Pero los chicos quieren que les cuenten las cosas del mundo en el que viven. Los chicos quieren saber de qué se trata. Esta colección surgió en los años 80. Una época caracterizada por el optimismo que despertaban el final de las dictaduras latinoamericanas y las recién estrenadas democracias. Graciela Montes, junto con Graciela Cabal y todo su equipo, la idearon, la escribieron y la editaron. En siglo XXI coincidimos con la mirada de sus creadoras y por eso lanzamos esta versión actualizada de Entender y Participar, con textos revisados por especialistas y a los nuevos temas que interesan a las infancias de hoy. Así es. Así que bueno, podemos ir a una pequeña pausa con una canción y después volvemos y como seguimos día, Comiso, hablando de por qué existen las guerras. Y aquí seguimos en Radio Caput con Mucho Más que Dos, en esta tarde de lunes, fría tarde, pero bueno, es ideal para charlar un poco. Hoy elegimos traer este libro de Inde Pomeraniec, de la editorial Siglo XXI, que se llama ¿Por qué existen las guerras?, que explica de alguna manera el tema tan complejo y sensible para los chicos de la infancia y la adolescencia y también para muchos adultos, porque ¿no? O sea, ¿qué adulto entiende por qué existen las guerras? Y bueno, y a partir de ahí... Además está muy bueno el libro, también habla de las Malvinas, sí, así es. En un fragmento. Que es importante porque es una guerra que nos ha tocado especialmente... Que nos ha modificado para siempre. A toda la sociedad argentina. Y hay algo realmente notable en el libro de Inde, que tiene que ver con... la representación de las preguntas que se hacen en las infancias. Sí, ¿no? sí. Preguntas filosóficas. Sí. Que, bueno, ustedes, cualquiera sabe que
que los chicos, las chicas hacen esas preguntas, como decías vos, que van al hueso, ¿no? Y que a veces incomodan porque uno no tiene respuestas, uno como adulto no las tiene. Por eso es muy importante en todas las épocas. Así es. Pero teniendo la experiencia que tiene Inde, la experiencia en el plano de lo profesional, así es. Habiendo trabajado mucho con distintos conflictos bélicos, claro, de verdad, digamos, analizándolos desde su punto de vista de analista de temas internacionales. Entonces, bueno, más o menos tiene como tiene un montón de conocimientos que le permiten ponerse a la altura de las y los niños para preguntas que ¿por qué existen las guerras? Y después, bueno, las negociaciones, ¿cuándo se termina una guerra? Claro, porque también hay todo un aspecto que es muy interesante, que son estas reglas que existen, porque pareciera que no, pero las guerras, a pesar de que hoy en día no se cumplen en muchos lugares. Nunca se cumplieron. No, pero bueno. En las Malvinas, cuando se bombardea el crucero General Belgrano, que estaba fuera de la exclusión, no tendría que haberlo hecho. Esa era una de las reglas a los que refiere. Tal cual. Porque las guerras también tienen sus reglas de alguna manera, y eso también está explicado, y por qué muchas veces se rompen esas reglas y las consecuencias que traen, y todo este aspecto que comentábamos antes de buscar posibles soluciones y también mostrar ese aspecto de la diplomacia y de las personas que pueden ayudar a terminar con las guerras y sabiendo que no es algo que sucede de un día para el otro, ¿no? Porque son temas yo sigo muy insistiendo con la desnaturalización, ¿no? Sí. Para mí es muy importante en ese plano, ¿no? Decir, bueno, ya no estetizamos más. Sentémonos, te leo. Y los chicos van a empezar a decir, bueno, pero entonces, claro, yo estaba jugando a algo. Y ahí entra el plano de lo lúdico. Claro. Cuando yo era chico, jugaba con cascos de plástico, revólveres de plástico. ¿Por qué? Y por una cuestión bastante simple. Y es que la sociedad estaba militarizada. Así es. Veníamos de una dictadura cívico-militar burguesa. Y los juegos, el universo lúdico, pone de manifiesto caracteres ideológicos de la sociedad a la cual pertenece esa niña o ese niño. No es que el juego de los chicos, de los gurises, está aparte, sino que pone en evidencia lo ideológico de esa sociedad. Sí, lo reproduce en miniatura, en versión de juguetes, que hoy en día, por un lado, aparentemente, no están de moda como en otra época, pero están estas cuestiones de los videojuegos y los chicos tienen acceso a eso desde otro lado. Claro, pero entonces, de alguna manera, sigue siendo lo mismo. Pero todo, Sandra, a ver, ¿de dónde salió que el rosa tiene un sexo? Sí. Que el rosa es para las chicas y el azul es para los varones. Es una cuestión de mercado, de consumo. Pero ojo, porque también la palabra consumo nos lleva a un error. Nosotros no consumimos mercancías en el sentido más lato del término. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que usar la zapatilla hasta que nos quede un hilito o una orejita de suela. No consumimos el jean hasta que nos queda absolutamente deshilachado. Lo que en realidad se consume es el valor simbólico, porque las mercancías dan identidad. De otra manera no hubiera existido nunca la salada o lugares donde se vende lo trucho. ¿Qué es lo trucho? Bueno, te venden el valor simbólico, porque uno no vale tanto por lo que es, sino por aquello que representa. El consumo es de lo simbólico. Cuando lo simbólico se abre como un abanico en varios aspectos de la sociedad, es muy interesante poder detectarlo, como lo van detectando los sociólogos, las escritoras en este caso, los antropólogos. Bueno, y intentando torcerle el brazo a los poderosos, ¿no? Tal cual. El sentido de pertenencia, ¿no? Siempre se está buscando
desde el mercado esta necesidad de pertenecer a algún grupo o a cierto aspecto social en donde uno sienta que no se queda fuera de algo que tampoco sabemos qué, pero no importa, porque es como comentabas vos antes, Sebastián, la idea de asociar, por ejemplo, en las publicidades el alcohol con la diversión, y si no lo haces te quedas afuera, y la sexualidad, y entonces ahí empieza como a sucederse una cantidad de digamos, como de cuestiones que son falsas, que crean una confusión. Pero si vos sos chico, sí, y te criás en una sociedad en la que un actor sube una montaña y se enciende un derbi, claro. Si vos ves que el fachero anda a caballo y es el vaquero de Marlboro, ¿sí? Sí. Y vos vas a querer ser eso. Sí. Es decir, hay que también prestarle mucha atención al plano publicitario, que es transmisora de ideología conservadora, y cuando aparentemente se sube a la vanguardia, en realidad es absolutamente hipócrita, porque a ninguna policía le interesa torcerle el brazo al capitalismo, porque es el alma del capitalismo. Claro. Lo que interesa es reproducir y vender mercancías. Por eso al principio hablé y le hice esta trampita sobre la nicotina, sobre la cocaína, sobre el alcohol, sobre los estigmas de la sociedad, para que podamos pensar juntos cómo ciertas cosas parecen ir para un lado, pero en realidad van para el mismo. Todo forma parte de un consumo destinado a enfermar, a torcerle lo ideológico a la sociedad, y a que sea una sociedad que no se haga preguntas, que pierda la instancia de la infancia. Claro. Sí, que es ese momento en donde uno se pregunta absolutamente todo, y debería ser así, ¿no? Donde todo es curiosidad, donde todo es asombro, la mirada dánica. Empieza, claro, y ahí es donde, digamos, si eso lo perdemos siendo adultos, perdemos muchísimas cosas de la vida cotidiana, y nos dejamos llevar por esa ola de consumismo capitalista sin sentido que es lo que buscan, en definitiva, es lo que el sistema busca, ¿no? Y estoy pensando, volviendo a lo de las guerras, que hay mucho de eso también, con la venta de armas, por ejemplo. Porque hay muchas guerras fabricadas especialmente para que los fabricantes de armas sigan vendiendo armas, ¿o no? Es como que terminan siendo los mismos que venden otras cosas, los mismos consumos nocivos como las drogas. No tenga miedo a las palabras. Como las drogas y digamos, es un negocio más. Entonces, así como en otro momento, escudados bajo la religión, temas políticos, raciales, sociales, etcétera. En definitiva, muchas de esas guerras, o casi todas, hoy en día por lo menos, tienen por debajo esa cuestión de estar como fomentadas y creadas en el sentido literal para seguir con el negocio de las armas. Bueno, entonces vos te imaginás al tío Juan Carlos. Yo me imagino a mi tío Juan Carlos. Mi tío Juan Carlos, que cuando íbamos a jugar a la pelota ahí a la Paternal, que me llevaba a hacer un picadito, a hacer unos penaltis, me daba un pelotazo. Estábamos ahí en la plaza, en la Paternal, me daba un pelotazo y yo me ponía a llorar y me decía: ¿por qué llorás? Putito, maricón de mierda, ¿por qué llorás? Y pasa el tiempo y uno se pregunta, ¿el tío Juan Carlos era homofóbico? No, yo puedo asegurar que no era homofóbico. Pero hay algo que se llama discurso dominante. Claro. No era que mi tío Juan Carlos era homofóbico. Había un discurso dominante que hay que, y por suerte ya se hace, desnaturalizarlo, ¿no? Porque no lloraba el varón, ¿no? Maricón. Cuando uno empieza a desnaturalizar. Por eso es muy importante estas clases de libros, porque ponen en jaque eso. Para uno era normal que el tío Juan Carlos te diga eso. Claro. Y uno no quería llorar, ¿y por qué no? Claro. Todo mal lo del tío Juan Carlos, pero él era víctima. Sí, obviamente, claro, no lo hacía con una mala intención. Obvio. Reproduce un discurso dominante, ¿no? Sí. Que estaba en la sociedad.
que estaba muy presente. Y ese discurso dominante como que se va ayornando, se va disfrazando de una cosa de otra, pero sí. Y en la publicidad es simpático, no, claro. Es simpática, ese discurso dominante es simpático. Me viene a la cabeza ahora que está en curso el mundial, mundial tan particular, y asociándolo con las guerras, por ejemplo, que uno de los países que es quien está como el que recibe, no me sale la palabra ahora, bueno, el país el anfitrión, uno de los tres que es anfitrión, que es donde se están dando el 90, 80 o 90% de los partidos, está en guerra en este momento, o sea, Estados Unidos ha invadido. No está en guerra. Bueno, es un eufemismo también. Sí, bueno, pero. Es como la bomba de Hiroshima. No es la bomba de Hiroshima, es la bomba que lanzó Estados Unidos. Claro, pero. No está en guerra. Bueno, está bombardeando. Está bombardeando junto con Israel. Porque no hay equidad entre Estados Unidos. A un país como Irán. Que también participa. Bueno, ahora creo que quedó afuera, pero en el primer momento, los primeros partidos en los que participaba, los jugadores de Irán no podían estar en Estados Unidos por este conflicto. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que ir a dormir a México y tomarse el avión, ir a jugar el partido y volver. En una clara desventaja con respecto al resto de los equipos de otros países. Y por otro lado, otro conflicto que aparece, que está actualmente también en curso, que es Rusia y Ucrania. Rusia no pudo participar en este mundial porque está penada, castigada por haber invadido Ucrania. Pero Estados Unidos, que bombardea a Irán, es el que organiza el mundial. Entonces, estas cuestiones de lo justo y de lo injusto y de qué guerras son visibles, quiénes son los buenos y los malos en cada conflicto, están como expuestos de una manera, diría, casi absolutamente, digamos, muy fáciles de leer. Para el que los quiere leer es muy fácil de leer. No sé, a mí me parece. No sé qué opinás. Sí. No, y todo lo que esconde el negocio del fútbol bajo el verbo jugar. Claro. Es muy interesante, ¿no? Porque si le sacáramos jugar y se llamara trabajar en el fútbol, hoy vamos a trabajar contra México. Claro. Porque la palabra juego, que nos remite a la vida en general, incluso en la adultez, pero que nace como rito, ¿no? Desde lo más arcaico del hombre y la mujer, y en la infancia, en la época moderna, el poder de lo simbólico que tiene, ¿no? Y eso se liga a lo que usted está diciendo, Comiso, que está muy bien, porque tiene que ver con este libro de Inde, que dispara. Yo creo que es un libro que hace preguntas y vuelven a surgir otras preguntas. Claro. Y esta es una colección, ¿sí? Y como es una colección, yo le recomiendo humildemente que a lo mejor hay otros temas que te interesan y los busques, porque bueno, siglo XXI es una editorial de mucho prestigio y en este caso, ¿por qué existen las guerras? Porque si no, nos convertimos en una sociedad muy, muy hipócrita, ¿viste? Yo también me crié en una sociedad donde si aparecía un pecho, un seno femenino blanco, porque si era negro pertenecía ya al nivel documental, ¿no? Al History Channel. Pero sí, era pornografía. Claro. Pero en el noticiero se podía ver tranquilamente niños mutilados por la guerra del Golfo. Y nadie parecía espantarse. Quiero decir, también hay que perderle el temor a las palabras, porque hay que decir las cosas como son, y parte del periodismo cultural también tiene la obligación, no tanto ya de informar solamente, sino de desnaturalizar. Así es. Y voy a tomar eso que acabas de decir, de mostrar niños mutilados, que hoy en día, por ejemplo, en lo que sucede en Gaza, es de alguna manera lo que intentan es ocultar eso, para que uno no vea el horror que está sucediendo. Y sin embargo, digamos, uno lo puede imaginar, pero lo que se busca en ese caso es negar el genocidio, es ocultarlo, impidiendo que se muestren imágenes de lo que sería una cosa, digamos,
de terminar de entender que se está presenciando un genocidio en vivo y en directo. Y entonces ahí también, ¿cómo entra en juego? Cuando me conviene muestro, cuando no me conviene no, sí, qué muestro y qué no. Y es interesante porque ahí entra el término del canal, ¿no? De los canales, porque de los canales en el sentido de los lugares de transmisión, sí. Porque también no deja de ser una clase de espectacularización, claro. En el sentido de que antes, en nuestro mundo analógico que hemos perdido, como hizo, que nos han echado de ese mundo analógico, uno no se enteraba. Yo no sabía cómo eran las calles de Roma hasta que tuve la posibilidad de ir, pero cuando era pibe, Roma para mí estaba a la misma distancia que la Luna. Claro. ¿Sí? Roma y la Luna eran lo mismo para mí. No tenía absolutamente ningún conocimiento de eso. Claro. Pero las redes generan una espectacularización, porque termina siendo las cuestiones editadas, la musicalización, las voces en off, ¿no? Todo aquello que hablaba Eliseo Verón, creo, o Todorov. Todorov también en el concepto de lo verosímil, ¿no? Muy interesante ese texto. Bueno, y eso es parte. Lo que era la televisión ahora son las redes. Así es. Y no hay que luchar contra las redes, sino que surjan este tipo de cosas. Claro, este tipo de actos de resistencia y de amor, que es ¿por qué existen las guerras? Un acto de resistencia y de amor, ¿no? Sí, qué lindo eso. Es muy lindo eso que estás diciendo, porque es precisamente buscar contrarrestar este efecto horroroso que tiene la naturalización de una guerra, o de las guerras o de los conflictos armados que suceden actualmente en el mundo, y tratar como de buscarle la vuelta, no solo para explicarlo, sino para generar otra conciencia en los más chicos, ¿no? Porque son quienes en definitiva van a seguir viviendo en el mundo del futuro, y quienes tendrán otras responsabilidades, y de alguna manera permitir que tengan estas visiones, que no sean solamente las que están instaladas y las que intentan como achatar todo. Y la idea de la finitud, Comiso, la idea de finitud ligada a la idea del legado, de dejar un mundo mejor, ¿no? De no haber pasado por este mundo para comprarse autos y relojes, sino haber pasado por este mundo y dejar algo a las generaciones que vienen. Y qué mejor que eso, que los libros, que el buen cine, que la mirada crítica, ¿no? Claro. Y por eso yo decía que el libro de Inde Pomenariec es un acto de resistencia y de amor. Pero toda la colección del siglo XXI, que si no me equivoco lo voy a volver a decir, es una colección que se llama Entender y Participar. Estoy pensando en algo de lo que dijiste al principio de esto de la naturalización, y uno mismo, sin ni siquiera ir a las redes, en los noticieros, por lo menos acá en nuestro país es muy frecuente que de pronto aparece un tema, otro tema, la guerra, el fútbol, la publicidad, te recomiendo qué comer, como todo una fragmentación de que es todo lo mismo, ¿no? Entonces es lo mismo recomendar un yogur que contar que un dron o una bomba mató a 100 civiles en una escuela en Irán, o en una escuela en Gaza. Y esto creo que va en busca de otra cosa, ¿no? De reflexionar, padres, madres, los docentes con los chicos. Y porque ya juntos. No te sentás a leer Caperucita Roja solamente, no digo porque esté mal, ya digo que está mal por la forma de lectura, pero bueno, en vez del Príncipe Azul y la princesa, decir, bueno, a ver, vamos a leer. ¿Por qué existen las guerras, Sebastiancito? Sandrita, ¿por qué existen las guerras? Y ya el acto de leer, a mí no me leían cuando era chico, me hubiera gustado, pero tenía amiguitos que sí, que me contaban que se iban a dormir y le leían, y ahí empieza el gran acto revolucionario en estos tiempos. Así es fundamental la lectura compartida, porque a lo mejor antes de que, digamos, algunos chicos seguramente se adelantan a las preguntas y otros no, pero también es una manera como de resguardarlos a los que se puedan, ¿no? De algo que les va a impactar, pero que estén preparados como un poco para recibir esa
ese tsunami de información desordenada, indiscriminada. Y estimular a la pregunta, ¿no? Sí. A esa casi, digamos, presocrática, que así después toman los filósofos de por qué hay lo que hay, no más bien la nada. Esta cuestión de algo va a quedar, ¿viste? ¿Y por qué existen las guerras? ¿Y por qué existe el odio? ¿Y por qué existe la pobreza? ¿No? Y bueno, partiendo de ahí, dice acá en la colección Entender y Participar, en la contratapa, en el colegio, en casa, en cada barrio y ciudad, hay reglas que nos limitan. No podemos hacer cualquier cosa. Pero también nos aseguran derechos, algo que es muy importante. Esta colección explica cómo y quiénes deciden qué está permitido y qué está prohibido, cómo se organizan las relaciones entre las personas, quienes mandan y cómo se hacen cumplir las leyes para que vivamos en un mundo más justo y más feliz. Claro, acá deja entrever quiénes hacen las reglas, ¿no? Como aquella canción de Citarrosa, las leyes, ¿no? Y las telas arañas. Es muy importante para las nuevas generaciones, para esos rebeldes filósofos, que haya adultos que les lean libros como este. Y algo importante también, que creo que lo leíste al principio, es esto de que no dejar afuera de los temas importantes a los más chicos, porque sean temas complejos o porque no sepamos cómo abordarlos o porque creemos que mientras no los pregunten no se enteran, porque los chicos se van a enterar igual. Tomarlos en serio, ¿no? Como son parte del mundo y se tienen que enterar de las cosas que pasan, y es cierto, digamos, la infancia uno trata de que suceda y que transcurra de la manera más feliz posible, pero la realidad también tiene estas cosas como las guerras, entonces no evitar el tema porque es complicado, pero sí abordarlo es complicado, de una manera más accesible, pero tiene que ver, por eso yo le decía, Comiso, que tiene que ver con esta cuestión de lo maravilloso que tiene este libro, es que también se inserta dentro del universo infantil. A ver, en la escuela primaria, ¿quién no tuvo el compañerito matón? Claro. El que te robaba las Manón, y después te cargaba. No bullying, que no pertenece a nuestra cultura. Acá no existe el bullying. En la Argentina bullying no hay. Acá hay que te carguen, que te burlen. Bullying es para Yanquilandia. ¿Quién no ha tenido el compañerito más grande de séptimo que le agarraba las Manón al de cuarto y después o te tenías que pelear en la esquina a la salida del colegio? Bueno, hagamos paralelismos, ¿no? Sí, claro, claro. Y desde ese universo infantil, donde ocurre todo, porque como decía César Pavese, la mitología del ser humano está en la infancia. Claro, ahí empieza todo, ¿no? Empieza todo. Por eso es muy, muy, muy importante. Claro. Bueno, y ya vamos llegando al final de Mucho Más que Dos. Vamos a agradecer a nuestro nuevo compañerito, el quinto Beatles, que arrancó hoy, el quinto. Espero que no nos abandone, Joaquín, porque acá pasa así. Sí. Cuando les vienen nuevas ofertas millonarias, después se van a otras como los jugadores radios de fútbol, ¿no? Sí. Se van a otras radios, nos abandonan, Y bueno, y le damos la bienvenida al equipo a Joaquín Beigbeder. Muy bien, no lo pronuncio. Ya lo vamos a aprender pronuncié bien la primera vez, pronunciar bien, prometemos, Joaquín, y gracias. Gracias, Joaquín. Por tu trabajo. Bueno, Comiso, nos quedan 2 minutitos, así le podemos dar el pase a los compañeros, las compañeras que siguen. Terminamos entonces acá recomendando por qué existen las guerras de Inde Pomenariec. Con ilustraciones de Penélope Jouvier. Es un libro súper hermoso para abordar un tema complicado que está dedicado sobre todo a los más chicos, pero también lo pueden leer adolescentes, adultos, porque bueno, uno tampoco tiene ni mucho menos las respuestas a esto, y es una manera como de entrar junto con los más chicos y después, bueno, seguir investigando al que le interese. Hemos crecido sin saber un montón de cosas. Seguro. Y sin darle explicaciones a un montón de cosas y construyendo fábulas y mitos también alrededor de eso. Queridas compañeras y compañeros, esto fue Mucho Más que Dos con Sandra Comiso y Sebastián Basualdo.
Nos vemos el lunes que viene. Sí, acá por Radio Caput. Nos esperamos. Chao. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas.